Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vengo a explicaros el sencillo remedio casero que nos propone la NASA, sí, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, para solucionar uno de los problemas más comunes y frecuentes en nuestra sociedad, como es el ronquido, y que tanto nos incordia a muchos o a muchas, y no dejándonos dormir cuando nuestra pareja es un roncador o roncadora habitual. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí en el vídeo os lo explico en qué consiste. Mirar, según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, aproximadamente el 45% de los españoles roncan o roncamos de forma habitual, de forma crónica, mientras que otro 30% afirma que ronca ocasionalmente. Básicamente el problema afecta a los hombres, es decir, el 50% de los roncadores son fundamentalmente del sexo masculino, mientras que en el caso de las mujeres dicho porcentaje disminuye al 25%. En esto del ronquido, lo más importante siempre ha sido detectar cuál es la causa originaria que provoca esa desagradable vibración continua durante la noche, esa dificultad para respirar y esa, en definitiva, molestia que se genera a toda persona que rodea a un roncador. Cuando se detecta la causa, evidentemente se incide sobre ella, ya sea pérdida de peso, operación de pólipos si hay algún tipo de pólipo, solución de alguna posible obstrucción respiratoria, etcétera, etcétera. Pero hay muchos ronquidos que pues no se sabe muy bien a qué son debidos y siempre se ha recurrido habitualmente al uso de ciertos tipos de remedios como las clásicas tiritas que uno se coloca en el puente nasal para intentar abrir al máximo posible los hollares y facilitar así la mejor respiración, aireadores, enriquecedores de oxígeno. Hay muchos remedios caseros que, por desgracia, pues hombre, tienen la eficacia que tienen, lógicamente alivian, y en este caso, pues la NASA ha propuesto su propio remedio casero. Me imagino, esto no me lo ha dicho nadie ni lo he leído en ningún sitio, que debe ser un poquito para prevenir posibles problemas que puedan tener en las futuras exploraciones a otros planetas, digo yo, no sé, se me ocurre pensar, imaginaros que se van un día a Marte y se tiran ahí 3-4 años y uno de los astronautas ronca, ¿no? Pues a lo mejor hay un motín aquí en la base marciana entre los astronautas, digo yo, esto es una suposición mía. Pero lo cierto es que el remedio casero que nos proponen es muy sencillo, muy económico y con una justificación científica muy avalada, muy clara, y que además estoy seguro que como mínimo pues la gran mayoría de vosotros lo va a poner en práctica durante un tiempo. Antes de explicaros en qué consiste, aquí abajo en la descripción os dejo un artículo periodístico del Daily Mail donde se detalla claramente en qué consiste lo que ahora os voy a explicar, ¿de acuerdo? Para que nadie piense que esto nos lo hemos sacado un poquito de la manga. El remedio, como os digo, es muy sencillo y consiste en la utilización de una planta que colocaremos lo más cercana posible a la zona donde estemos durmiendo, pues a pocos metros de la cama, en la mesita de noche, etcétera, etcétera. Esta planta no es otra que la planta de la piña. Es una planta que produce una piña pequeñita, no comestible, pero que dicha planta tiene unas características muy especiales. Entre ellas es que es una planta que durante la noche libera altísimos niveles de oxígeno, muchísimo oxígeno, una barbaridad. Es decir, supera a otro tipo de plantas que podamos tener en nuestro domicilio, pero por goleada. Los niveles de oxígeno que esta planta suelta pues no son habituales, son mucho más elevados. Y estos niveles altos de oxígeno favorecen la ventilación, la respiración y que pues la frecuencia del ronquido no sea tan elevada. Pero es que al mismo tiempo esta planta también tiene la capacidad de regenerar
mucho más que otras el aire de una habitación. Y cuando el aire de una habitación está un poquito viciado, ya llevamos ahí muchas horas, es un aire que por altas o por mayores tasas de CO2, por ejemplo, pues nos va a inducir más a este fenómeno del vómito. Esta planta, como podéis ver aquí en las imágenes que os vamos colocando, es una planta muy agradecida, es bonita, no es aquellas plantas desagradables, produce el fruto 2 o 3 veces a lo largo de su vida, se planta en otoño, es decorativa y sobre todo pues tiene un precio de entre 10 y 12 euros, es decir, es una planta ya de por sí muy económica y que, hombre, pues probar este tipo de remedios con una base científica, con una explicación, creo que siempre es más adecuado que a veces recurrir a ciertos remedios sin ningún tipo de fundamento, ¿de acuerdo? Nada más, nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.